eh, lo último, lo último referido a cómo, lo último lo referido a cómo nosotros abordamos los aprendizajes, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí un, una lista de lo que vamos a hacer, que digamos que es una tabla de contenido de la clase o una ruta de aprendizaje que también le llamamos muchas veces, que es lo que vamos a ir haciendo para que podamos ir aprendiendo, ¿ya? Entonces, como dice ahí, lo primero, como dicen, la oración inicial. Así que voy a pedirles que con reverencia inclinemos nuestro rostro delante del Señor para elevar una oración en la que vamos a pedir que Dios dirija todo lo que vamos a realizar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, primeramente dándote gracias, mi Dios, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que seremos un día, te lo debemos a ti. Porque tú un día nos elegiste, nos sacaste de donde estábamos, nos sacaste de las garras del enemigo donde estábamos para traernos delante de tu presencia a tu obra para poder hacer aquello que tú de antemano preparaste para que nosotros hiciéramos y a lo que nos dedicáramos. Por eso te doy gracias porque nuestros hermanos están conectados hoy día haciendo tu voluntad, preparándose para aquello que tú has trazado en su camino y te ruego que todos los aprendizajes que nosotros podamos realizar, podamos abordar hoy en día puedan quedar en la mente, en el corazón de nuestros hermanos y que tú cada día a cada uno de nosotros nos des esa paciencia, ese amor que tuvo tu Hijo Jesús para enseñar a los demás y que todo lo hagamos siempre con excelencia para la honra y gloria de tu nombre y el avance de tu obra. Te lo rogamos, mi Dios, humildemente, sabiendo que nada merecemos, Dios mío, pero reconociendo también que Jesucristo ganó todas las cosas para nosotros. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar entonces con las actividades de hoy día. Primero vamos a ver lo que hemos aprendido, ya como dice ahí la tablita. Vamos a ver lo que hemos aprendido, lo que nos falta por aprender, que es lo que vamos a abordar hoy, y la actividad tarea, ¿ya? Que actividad tarea más que nada es una actividad que vamos a hacer cortita aquí en la clase, ¿ya? Y voy a acusarlos a todos de inmediato, no, no a todos, pero les voy a comentar al tiro que la tarea, ¿por qué no voy a dejar una tarea en sí para la casa? Porque hay algunos que no han finalizado la tarea anterior, que digamos que es el grosso de lo que podemos hacer nosotros como para ejercitar, digamos, nuestro aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los que no lo hayan hecho lo hagan durante estas 2 semanas que quedan y le incorporen lo que vamos a ver hoy día, que es súper puntual, es súper cortito. Así que hoy día lo voy a llenar de quizás de un poquito más de estrategias porque en sí es más resumido lo que vamos a ver hoy día, porque ya es el cierre de una clase. Entonces, yo les voy a ir haciendo preguntas a medida que avancemos, así que vayamos participando para que todos juntos construyamos nuestro aprendizaje. Ya. Entonces, partimos. Le voy a pedir a alguien que se ofrezca, que levante la manito, que pueda buscar Hebreos 10:24 y otra persona que busque Primera de Corintios 12:20. Que me mencionen al tiro quiénes van a buscar qué versículo, ¿ya? Que levanten la manito con las reacciones o que se muestren. La Maranélida, ahí coloco una Primera reacción. de Corintios, busco yo. Primera de Corintios, creo que escuché bien. ¿Y quién va a buscar Hebreos? No se peleen, ya, la hermana Marcela. Amén. Quiero que lo busquen y mientras lo buscan, vamos a hacer una retrospección, vamos a retroceder en el tiempo, que nosotros hemos estado hablando desde el inicio, que el aprendizaje que nosotros hacemos es para vivirlo en comunidad. Jesús tenía una estrategia, un método de aprendizaje que estaba basado en poder ir construyendo el aprendizaje a base de las experiencias de vida. Y las experiencias de vida de cada uno de nosotros siempre involucran a más personas. Entonces, ¿cuál es la base
del crecimiento cristiano que nosotros crecemos en comunidad. Entonces, eso mismo es lo que quiero que nosotros veamos ahora y reflexionemos bíblicamente antes de ir ya viendo los últimos detalles de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estas clases. Así que le voy a pedir a nuestra hermana Marcela, sí, Marcela fue la hermana que iba a leer Hebreos 10:24. Mi hermana, la dejo con el público. Amén, hermana. Leo en el nombre del Señor. Amén. Y consideremos, a ver, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Amén. Señor le bendiga a mi hermana Marcela. Ahí tenemos el pasaje de Hebreos. Mi hermana Nélida, pasaje de Primera de Corintios 12, 20, 21. Amén. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Amén. Amén. Señor le bendiga a mi hermana Nélida. Mis hermanos, ¿qué es lo que yo quería que reflexionáramos con estos versículos? Que todo el crecimiento que nosotros podamos tener como iglesia, como hijos de Dios, siempre se va a estar dando en comunidad. ¿Por qué? Porque como decía Hebreos, nos tenemos que nosotros, entre nosotros, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y como dice Primera de Corintios, hay una palabra clave, no somos entes aislados. Somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Entonces, miren, les voy a contar algo muy curioso. El pasaje que leíamos de Primera de Corintios, ese pasaje, ustedes saben que existen muchas versiones de la Biblia. Hay una versión que se llama la Biblia textual. La Biblia textual, ¿qué es lo que hace? Traduce el lenguaje, digamos, desde el idioma original, lo traduce tal cual, las mismas palabras. Trata de buscar las mayores coincidencias. Traduce, digamos, palabra por palabra. Entonces, en este pasaje de Primera de Corintios, la palabra que se ocupa por ejemplo, en las versiones que nosotros leemos dice que si dice que no es parte del cuerpo, entonces como si dijera que no es parte del cuerpo, por eso no es parte del cuerpo, lo dice como parte del cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia textual? La traducción, digamos, desde el idioma original dice, porque no soy del cuerpo, no dependo del cuerpo. Esa es la palabra clave. Dependo. Porque este miembro dice que no es parte del cuerpo, no va a depender del cuerpo. O sea, por eso es que más adelante dice, ninguno miembro le va a decir al otro que no lo necesita. Porque dependen unos de otros. No es solamente que el cuerpo, un miembro dice, ah, no, yo no soy parte de este cuerpo, entonces no lo soy. No quiere decir solamente de que no se sienta parte, se refiere a que no siente una dependencia hacia. Y nosotros siempre tenemos que saber que dependemos de lo que es el cuerpo de Cristo. Así que esa era una reflexión, digamos, inicial para que nosotros podamos ir considerando que todos estos aprendizajes que nosotros abordemos con los discípulos siempre tienen que reflexionarlo ellos como comunidad, que se ayuden entre ellos, que, no sé, sabes, mi hermano, voy a intentar esto esta semana para poder ir creciendo en este aspecto, ayúdeme, pregúnteme, dígame si esta idea que yo tenía, la hice en mi casa o no la hice, y así, y van compartiendo con los demás participantes. Ahora, me tomé el atrevimiento de echarle la culpa a la iglesia de Santa Juana con respecto al ejemplo de las tareas. Así que les voy a les voy a mostrar a ustedes las tareas que hicieron dos de nuestros hermanos de Santa Juana, nuestra hermana Tania y nuestro hermano Bastián, ¿ya? Así que vamos a revisar dos énfasis que le dieron ellos a esta actividad, ¿ya? Uno de ellos, que nuestro hermano Bastián, le dio un énfasis en que colocó un ejemplo cotidiano, ¿ya? Y nuestra hermana Tania lo que hizo fue que propuso varias actividades.
¿Ya? Entonces, ahí vamos a hacer un complemento con estas dos y les voy a mostrar estas tareas. Obviamente, están con la debida autorización para que ustedes sepan. Y el primero que vamos a ver va a ser el de nuestro hermano Bastián. Así que se las voy a presentar. Que no se me pierda por aquí la tarea porque no... Acá está. Quiero verificar que se ve. Mis hermanos, pueden ustedes también corroborar que se está viendo con reacciones. Recuerden que las reacciones son las que más rápidamente yo puedo ver. Ya, se ve. Súper, súper. Ya. Mis hermanos, entonces, aquí tenemos, yo les dije que la tarea era elegir una de estas lecciones, de este librito, ¿ya? Nuestros hermanos eligieron respectivamente las 5 y las 6, que se trataban del estudio bíblico personal y de la oración. Nuestro hermano Bastián hizo el de la oración. Entonces, ¿cómo lo planteó él? Yo se los muestro como ejemplos bien desarrollados que hicieron nuestros hermanos. Por ejemplo, en la temática era la oración, perfecto. El concepto, el hermano le hizo como una lluvia de ideas al principio. Iniciamos preguntándole a los hermanos qué entienden por oración, ¿ya? Y después se realiza una definición formal del concepto. Y aquí utilizó nuestro hermano pasajes, ¿ya? Citas, por ejemplo, acción de dirigirse o comunicarse con el Dios verdadero en actitud de adoración, ¿ya? Y también planteó el objetivo, me llamó eso mucho la atención porque no solamente se plantea el concepto como tal, siempre definimos el concepto, pero también hay un objetivo, ¿cierto?, de la oración. Y aquí están, ¿cómo lo plantearía él? ¿Ya? Aquí está planteado cómo se definiría un concepto. Está puesto ahí, está con los versículos, así que ahí tenemos una definición de oración. Recuerden que esta actividad no era muy larga, así que no tenían que ustedes planificar como uno usualmente lo hace, que son casi 2 páginas de planificación, pero con estos ejemplos estamos bien. Ahora, la ejemplificación. Y aquí yo quiero dar harto énfasis porque nuestro hermano puso aquí un ejemplo cotidiano, ya que era lo que les mencionaba yo, ir haciendo ejemplos cotidianos de lo que uno va abordando. Entonces, ¿cómo lo hizo nuestro hermano? Puso el ejemplo de la persona que tiene un hijo. Entonces, la idea del padre cuando viene el hijo a hablar con uno, no solamente es que el hijo le plantee las necesidades, sino tener una relación con él. Entonces, él hizo el símil entre el padre que se preocupa por el hijo no solo para suplir sus necesidades, sino para conocerlo, saber qué es, quién es, qué le interesa, qué cosas le complican, qué cosas les gustan. Entonces, todo eso eh, es el símil a cuando uno se comunica con Dios. Yo destaco esto porque se profundizó muy bien en los aspectos que son la comunicación, pero no solo eso, sino que la relación, conocerse mutuamente. Y aquí el hermano también colocó los ejemplos de Jesús orando en las 22 oraciones distintas que hizo Jesús, que estas también se pueden utilizar como la actividad que él colocó de ejemplificación, perdón, de ejercitación. En ejercitación nuestro hermano planteó, para la ejercitación se propone trabajar con un cuestionario, mapa conceptual o lluvia de ideas de síntesis, ¿ya? Entonces, estos mismos 22 versículos que estaban como ejemplo, yo los utilizo para ejercitar. Y los discípulos, ¿qué hacen? En grupo, de manera individual, toman todos estos ejemplos y arman este mapa conceptual, cuestionario, etcétera, para poder ir ejercitando las ideas. Así que, mi hermano Bastián, bendiciones, muchas gracias por el aporte que permitió generar aquí en la clase. Voy a presentar el siguiente, de nuestra hermana Tania, también de la iglesia de Santa Juana. Les eché la culpa a ellos hoy día, así que vamos a presentar el siguiente. Nuestra hermana hizo el concepto de estudio bíblico personal, que es lección 6, si no me equivoco, del libro. Y aquí nuestra hermana decidió cómo lo iba a definir, ¿ya? Nuestro hermano Bastián, recuerden que lo definió como el concepto y el objetivo de, nuestra hermana lo definió por descarte. O sea, qué es lo que no es y qué es lo que sí es el estudio bíblico. No es, por ejemplo, el ver video en redes sociales, escuchar solamente la predicación de la iglesia, no es solamente eso, sino que sí es la lectura cuidadosa de la palabra,
¿ya? Aprendizaje diligente, el leer, interpretar, analizar, eso sí es. Entonces ella utilizó en este caso el contraste, ¿ya? El contrastar estas dos cosas, lo que sí es y lo que no es. Ahora, en la ejemplificación, nuestra hermana también adjuntó material, ¿ya? Por ejemplo, miren, déjenme, aquí está. Aquí teníamos la ejemplificación. Ella, por ejemplo, iba a utilizar este material de razones, 10 razones para leer la Biblia. Ahí tenemos ejemplos de por qué es fundamental leer la Biblia. Yo argumento, básicamente es como lo que yo les mencionaba de la predicación. Yo expongo una tesis y planteo versículos que a mí me sustenten esta tesis. Algo parecido hacemos aquí. Doy el concepto de lo que es el estudio bíblico personal y argumento por qué es importante, ¿ya? Y por último, nuestra hermana propuso una estrategia de devocional que está aquí, que se las voy a marcar. Esta estrategia consiste en que, bueno, ahí les voy a mostrar el ejemplo que nuestra hermana puso, y este material se utiliza para poder ir haciendo la ejercitación. Y nuestra hermana aquí, ¿qué es lo que propone? Que se hace un devocional todos juntos y después los hermanos eligen un versículo favorito y lo van haciendo de forma individual este esquema de estudio, que es el que yo les voy a mostrar aquí. Ahí tenemos, por ejemplo, nuestra hermana como material de ejercitación iba a utilizar esto. Cita bíblica, observaciones y las aplicaciones para la vida diaria, ¿ya? Entonces, ahí tenemos dos formas de poder verlo. Por ejemplo, nuestro hermano Bastián que iba a generar, digamos, un material en base a los versículos que se estaban planteando y nuestra hermana Tania que estaba haciendo una ejercitación en cuanto a que lo aplicaran en ese momento, ¿ya? O sea, entregó el contenido, lo aplico en ese momento, genero yo que practique el hermano como tal, ¿ya? Una es la práctica del concepto y la otra aplicación diaria, que depende siempre del tema que yo voy a abordar, ¿ya? Siempre va a depender de eso. Así que bendiciones también, mi hermana Tania, que también dispuso de este material para que se pudiera presentar. Señor bendiga a nuestros hermanos de Santa Juana, que hoy día les eché la culpa, para poder ejemplificar estas tareas y para que también pueda ser un ejemplo para ustedes. Si en algún momento tienen que abordar estos mismos temas, aquí habían ideas para poder ir realizando. Ahora, volvemos a la presentación. Déjenme presentar aquí. Aquí tenemos. Compartir. Ya. Ahora sí necesito de su participación. Hermanos, en voz alta, en el chat, como ustedes estimen conveniente y más cómodo. Recordemos de la clase anterior. ¿Cómo podemos hacer que los discípulos ejerciten lo aprendido de manera colaborativa? ¿Cómo yo hago que colaboren? Escucho opiniones o leo opiniones también. ¿Cómo puedo hacer que mis hermanos trabajen juntos? Ya, nuestra hermana Tania sugiere la idea de tutorías. Excelente. Las tutorías son, usualmente se utilizan cuando uno ve que hay un hermano que como que le cuesta un poquito más, como que quizás está recién llegando y hay otro que lleva un poquito más de tiempo, entonces yo los junto y les ayudo a ir avanzando. Ya, ahí tenemos un ejemplo. En sí siempre se va a ir haciendo un trabajo que es en equipo, ¿ya? Mis hermanos pueden seguir comentando, los leo. Recuerden que para el aprendizaje siempre es necesario ir aplicando, así que su participación siempre va a ser importante para poder ir aprendiendo. ¿Cómo podemos hacer que trabajen los hermanos de manera colaborativa? No estar quizás cada uno en su puesto y estar ahí escuchando la clase y listo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué actividades puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que se genere este aprendizaje entre todos? Ya, preguntas y respuestas del tema. Súper bien. Nuestra hermana Nelly ahí comenta preguntas y respuestas, ¿cierto? Porque podemos quizás plantear una pregunta o un desafío y los discípulos van contestando a ese desafío.
Ya, excelente. Se pueden preguntar entre ellos igual, que es una estrategia que igual se utiliza bastante. Ya, ahí tenemos nosotros agradecido a mis hermanas que están participando ahí con las ideas. Vamos a seguir avanzando. Y ahora, lo que aprenderemos. Nosotros ya vimos cómo se planifica una clase. Les entregué una lista para que ustedes pudieran ir haciendo. Un inicio de clase, lo ejercitamos. Desarrollo de clase, que fue lo último que hicimos, las clases anteriores, las últimas 2 clases. Hoy vamos a ver cómo cierro una clase, cómo termino una clase. Ya vi lo que ellos sabían sobre el tema, les planteé el tema, lo expliqué, lo ejercité y ahora que ya mis alumnos deberían haber aprendido, yo hago el cierre de la clase. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cómo yo puedo comprobar que se logró aprender esto que yo estaba enseñando? Los escucho, los leo. Ideas. Vamos, mis hermanos, ninguna respuesta es incorrecta cuando yo estoy aprendiendo. Ninguna respuesta es incorrecta. Siempre es una oportunidad de aprendizaje, porque es lo que yo sé, es lo que a mí me enseñaron, es lo que yo deduzco con lo que he aprendido de antes. ¿Cómo pueden saber ustedes que un discípulo aprendió lo que ustedes le estaban enseñando? Si le estaban Bueno, enseñando de... haciéndole alguien preguntas. comentó. Haciéndole preguntas, súper bien. No sé quién habló. Me gusta nombrarlo por su nombre. Abraham, Ah, hermano Abraham. Lo desconocí, mi hermano. Hermano Abraham. Preguntas, por ejemplo. Súper bien. ¿De qué otra forma más lo podemos hacer? Hacer un repaso breve, excelente. Y mi hermana María, creo que alcancé a leer aquí. Sí, nuestra hermana María. Hacer un repaso breve, excelente, súper bien. Y ahí tenemos ideas, hacer preguntas, ¿cierto? Que me respondan, hacer un repaso, yo hacer un repaso breve, completando la oración. Esa es una súper buena estrategia. Sirve harto para este tema de la atención. Cuando tengo personas con dificultades de atención, a mí me pasa que siempre me hacen completar oración y mi atención mágicamente se eleva. Es una buena estrategia. Ya mis hermanos, ya me han ido comentando, así que vamos a ir avanzando. Cierre de clase. Este es el denso de la clase de hoy día. De aquí para adelante, ustedes atentos me van diciendo si tienen una duda, si quieren profundizar y vamos comentando. Entonces, mis hermanos, después de que yo entregué todos estos contenidos, yo tengo que cerrar. No puedo decir como ya están ejercitando y todo y después decir ya, nos vemos en otra clase. La idea es que uno haga un cierre. Es como finalizar la actividad. ¿Cómo lo hago? Un cierre de clase tiene que tener una síntesis, como lo decía mi hermana María, si no me equivoco, una síntesis de la clase. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago yo en esa síntesis? Recapitulo, ¿ya? Voy a recapitular lo que yo mencioné. ¿Con qué? Con ideas claves. No voy a plantearles toda la definición de nuevo. Por ejemplo, si la definición era de la oración, por ejemplo, utilizamos el mismo ejemplo del inicio, la oración, y yo tengo, por ejemplo, una definición de 2 líneas, o 3 líneas, ya, que yo les planteé a los discípulos. ¿Qué hago yo en esta síntesis? Ideas claves. Por ejemplo, con los niños, la idea clave que se les quedó fue conversar con Dios. Esa fue como la idea central. Cuando ahora nosotros le preguntamos al Ministerio de Niños, ¿qué es lo que es la oración? Conversar con Dios, hablar con Dios. Y aprender de Dios, ¿ya? Que nosotros tengamos una relación con Dios. Esas ideas claves. Omito palabras así como que palabras extra de la definición y me quedo con lo central. Ideas claves y las aplicaciones prácticas. También puedo hacer una evaluación y aquí es donde entra, por ejemplo, lo que mencionaba nuestro hermano Abraham,
de ir haciéndoles preguntas, ya, una evaluación que yo la puedo hacer tanto grupal como individual. Tengo que permitir esta cosa, sobre todo esta de la evaluación. Sobre todo la evaluación a mí me permite que el discípulo me demuestre lo que él ha aprendido, me demuestre qué es lo que se le quedó. Quizás no se le quedó todo, pero algo se le quedó. Y yo tengo que saber qué es ese algo, porque en base a ese algo yo voy a seguir avanzando. Por ejemplo, si se le quedó que solamente la oración es que yo le pido algo a Dios. Ya, yo voy a saber que ese hermano solamente tiene esa idea. Entonces, ¿qué hago yo? Después le voy a la siguiente clase o cuando yo converse con él, vamos a ir complementando eso. Por eso es importante saber con qué se quedó el discípulo, porque así yo también puedo ayudarle a seguir avanzando. El cierre de clase es la instancia donde yo puedo ver qué es lo que se logró y qué es lo que no se logró. Ahora, ¿cómo hago eso? Vamos a ver estrategias. Pero antes de pasar a las estrategias, ¿se entiende esta parte? Reacciones, por favor, para poder ver que están atentos y que no se han confundido. Cualquiera que tenga una consulta, me levanta la... Ya, ahí los veo reaccionando, ya, perfecto. Veo sus nombres, excelente. Ya. Entonces, este es el cierre de clase. Cuando yo ya tengo la idea del cierre de clase, ¿qué es lo que me planteo? Ya, tengo que ver cómo aprendieron mis discípulos, si lo lograron hacer o no. ¿Cómo lo hago? Vamos a las estrategias. Y aquí ya nos vamos en tierra derecha. Aquí yo les voy a dar ideas de cómo lo pueden hacer, ¿ya? Yo puedo hacer una retroalimentación. Cuando dice retroalimentación es que yo retomo lo que ya he aprendido, ¿ya? Estrategias de cierre pueden ser con una autoevaluación a mí mismo. Yo me evalúo cómo me he desempeñado. Coevaluación, que es la segunda que está aquí. La coevaluación es cuando yo evalúo cómo lo hizo el otro y el otro evalúa cómo lo hice yo. Si lo logré, si no lo logré, qué me falta, qué tengo que mejorar, etc. Y todo esto finalmente me permite a mí hacer una evaluación formativa. El concepto de evaluación formativa en pedagogía se refiere a las herramientas que yo utilizo para poder tomar la información sobre lo que se ha aprendido a lo largo de las clases, ¿ya? Formativa, ¿por qué? Porque no tiene notas, tiene el propósito de ir formando, como lo dice la palabra. Ir formando nuevos aprendizajes. Entonces, tengo esto, aprendió esto, entonces la otra clase le pongo énfasis en esto. En esta ya lo logró, entonces avanzamos a algo nuevo. Evaluación formativa. Voy formando al discípulo en lo que queremos que aprenda. Ahora, para cada una les voy a dar ideas, ¿ya? Vamos a la evaluación, a la autoevaluación. Atentos porque después van a haber dos, que son la tarea de esta clase. Van a haber dos casos y vamos a ir respondiendo entre todos. Autoevaluación. Yo me evalúo a mí mismo. Por ejemplo, estábamos viendo lo que es el pecado. A ver si entendí lo que era el pecado, las consecuencias de mi relación con Dios, las consecuencias con los demás, a ver si lo aprendí. ¿Cómo lo puedo hacer? Aquí yo le puse, por ejemplo, criterios de logro. ¿A qué se refieren los criterios de logro? Se refieren a la meta que yo tenía que alcanzar. Entonces, yo puedo volver a tomar el objetivo que yo tenía al inicio, que era, por ejemplo, comprender el concepto del pecado y las implicancias que tiene la vida cristiana. Ejemplo, ese era el objetivo. ¿Y qué es lo que hago yo? A ver, ¿conocí el concepto de pecado? Sí, perfecto, ya. Le planteo el objetivo no sé, lo puedo presentar en una diapositiva, se lo puedo pasar en un papelito, se lo puedo pasar como checklist, ¿ya? Una lista. Y empieza el discípulo. Ya, tenía que aprender lo que era el pecado, ¿lo aprendí? Sí, ya, errar el blanco, transgresión de la ley de Dios, ya, perfecto, lo aprendí. Implicancias para con mi relación con Dios, sí, lo aprendí porque ya sé que quiebra mi relación con Dios, no daña esa intimidad que yo tengo con Dios, la comunión con Dios, perfecto.
tengo que aprender también las consecuencias para con los demás. Ah, eso no lo aprendí muy bien porque como que no entiendo bien cómo afecta el pecado a las personas que me rodean, el pecado que yo cometo. Ya, eso me falta, X. Y así el discípulo comienza a ver, ¿comprendí o no comprendí lo que Dios me quiso enseñar hoy día? Es una autoevaluación. El discípulo, yo llevo al discípulo a que se pregunte si logró o no logró el objetivo. ¿De qué otra forma lo puedo hacer? Esa era digamos, como una reflexión personal. Con tus palabras, como lo hago yo con ustedes, cuando les digo al final de la clase, mis hermanos, con sus palabras, ¿qué es lo que es, por ejemplo, el desarrollo de una clase? Déjenmelo explicar. Ya, eso mismo. Eso y lo podemos hacer con los discípulos. ¿Cómo lo hacemos? Le paso una hojita, lo puedo hacer que vayan levantando la mano el que tiene una idea, la quiere plantear y entre todos armamos la idea final. Y aquí sale, por ejemplo, ticket de salida, que es como, es un instrumento que utilizamos, que es una hojita pequeñita donde yo planteo una pregunta y el discípulo responde con sus palabras. Por ejemplo, explica con tus palabras el concepto del pecado. Explica con tus palabras el concepto de salvación. Lo escribe, yo lo recepciono y vamos a avanzar. Podemos leer algunos, del que quiera, del que quiera que se lea su ticket, ya lo podemos leer, etc. Eso es la autoevaluación, o sea, está solito el discípulo pensando en si logró o no logró estos aprendizajes, está solito ahí meditando. Esas estrategias, ¿se entendieron? Vayan Amén. corroborándome. Ya, amén. Ahí escuché un amén. Tenemos reacciones, sí, para que vayamos con el hilo conductor. Perfecto. Entonces, aquí tenemos nosotros lo que es la evaluación del individuo solito. ¿Ya? Podemos hacer eso, podemos hacer que quizás ya lo hice trabajar en grupo, entonces ahora quiero que lo analicen un poquito más personal. O bien, podemos seguir trabajando en grupo. A ver, no, trabajaron en grupo, entonces vamos a seguir trabajando en grupo. Entonces, pasamos a otra estrategia que podría ser coevaluación. Coevaluación, o sea, me evalúo con el par, con el que tengo al lado. De hecho, aquí tenemos el icono que nos dice que, bueno, tenemos una lista de objetivos y el otro también tiene una lista de objetivos que se evalúan uno a otro. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Cadena de preguntas. Mis hermanos, esta actividad es súper entretenida, porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos con la cadena de preguntas? Hacer que los discípulos se pregunten entre ellos, ¿ya? Entonces, ahí obviamente todos van a ser buenos con el otro y no le va a hacer preguntas tan difíciles, o puede que sí. Así que, ¿qué hago? ¿Cómo lo podemos hacer? Les voy a dar dos sugerencias. La cadena de preguntas la podemos hacer, por ejemplo, con papelitos. Los hermanos pueden escribir una pregunta sobre el contenido de la clase. La doblan, se guarda. Y después, ¿qué vamos haciendo? Cada hermano va tomando una tarjetita que la pregunta que hizo el hermano, y yo le respondo la pregunta al hermano. ¿Ya? La pregunta que me hizo. Y yo también, después, traspaso la pregunta y se la pregunto a otro hermano. Y así lo vamos haciendo. Otra estrategia también podría ser solamente de manera oral, conversándolo nada más, en círculo. Estoy aquí, está un discípulo aquí y le pregunta al de al lado. Le hace una pregunta. Este discípulo responde y él le genera otra pregunta al que está al lado. Y así se va haciendo la cadena de preguntas. Entonces, entre ellos se van, los demás comprueban, ¿está bien la respuesta? Sí, más o menos, no, y lo vamos complementando entre todos. Coevaluación entre todos. Y lo otro es pregunta clave, ¿ya? Otra estrategia que podemos utilizar. Ya tenemos la pregunta en que todos se preguntaban entre sí y la otra es pregunta clave. O sea que en base a una pauta pueden evaluar el desempeño de cada uno. Entonces, por ejemplo, hay una pauta, no sé, ya, se van a juntar de a dos mis hermanos para que veamos si se logró el aprendizaje o no. Los hermanos se juntan y yo les paso una pregunta. Ya, la pregunta es, ya, sigamos por ejemplo con el tema del pecado. ¿Cómo afecta el pecado a la relación con los demás? Y mi hermano me responde. Entonces aquí yo debería como maestro generar una lista de posibles respuestas. Entonces el hermano, ¿qué hace? Ah, respondió bien, respondió mal, respondió bien, etc. O tal y tal cosa respondió.
Y dice, mi hermano, yo tenía la respuesta y usted anduvo bien, anduvo más o menos, mi hermano sabe que en esto le vamos a poner énfasis. Lo mismo hace el otro hermano, una pregunta distinta, pero con la misma contenido de la clase, y lo evalúa, el otro le responde y se evalúan entre sí. Y ahí dicen, oh, ¿sabes que a ti te costó menos esta parte? ¿Podrías ayudarme? O sí, sí, y a ti y a mí me costó eso, pero se me hizo más fácil esto, yo te puedo ayudar en esto, y así vamos generando un aprendizaje colaborativo. Esa es la coevaluación. Ustedes pueden inventar la cantidad de actividades que se les ocurra a mis hermanos. Unas más complejas, unas más simples. Pueden hacerlo simplemente con que un discípulo se pare, haga una pregunta y diga a quién le va a echar la culpa. Ya, por ejemplo, ya, mi hermano tanto me va a responder la pregunta que yo voy a hacer. Y vamos haciendo coevaluación. Hasta ahí, mis hermanos, ¿se entendió lo de coevaluación? Para que vayan ahí ya reaccionando, vamos bien, porque después vamos bien. Lo voy a ver después en el ejemplo, a ver si logramos integrar todo esto. Y por último, vamos a ver la evaluación formativa. Digamos que esta evaluación formativa ya hice que el discípulo, por ejemplo, el discípulo, no es necesario que uno haga todo esto en un cierre. Puedo elegir una forma, por ejemplo, hoy día solamente voy a hacer que se pregunten entre ellos. O no, hoy día los voy a hacer pensar más, no sé, quizás el tema que se está tratando es demasiado personal, entonces quizás yo por conocimiento de mis discípulos sé que es un tema complicado para abordar para alguno de ellos, entonces lo hago más individual, autoevaluación, solitos, no exponerlos a los demás. Ahí uno siempre tiene que tener el criterio y el discernimiento que le da el espíritu para poder saber cómo abordarlo. Ya de a poquito, quizás esta vez hay un hermano que va a querer hacerlo solito nomás y después ya en la otra clase va a poder tener la confianza de preguntarse unos con otros. Ahí dependiendo de su grupo usted decide. Y vamos a la evaluación formativa, que esta la podemos hacer de manera escrita. ¿Y cómo lo hago yo de manera escrita? Puedo realizar una evaluación con determinadas preguntas sobre el tema. Por ejemplo, que me definan el concepto, que me den un ejemplo y ellos me escriban en la evaluación lo que ellos comprendieron. Se hace individual y después yo recepciono el producto y quizás a la siguiente clase digo, ¿saben qué, hermanos? Estas son sus respuestas y comentamos como un inicio de la siguiente clase. Y la otra forma que podríamos hacerlo es revisión de producto final. Recuerden que en el desarrollo nosotros estuvimos viendo algunas estrategias de trabajo en grupo y algunas podían generar algún material. Por ejemplo, en las actividades que proponía nuestro hermano Bastián y nuestra hermana Tania, ellos tenían productos finales. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se pueden revisar esos productos finales, el mapa conceptual, la estrategia de armado de devocional y yo recepciono eso y las vamos comentando. Ya, ¿cómo les queda? Los hermanos presentan, no sé, este es nuestro mapa conceptual y los hermanos preguntan los demás. Y yo voy evaluando a ver si se logró o no se logró o esta definición como que no quedó muy clarita, entonces la aclaramos de inmediato, hacemos la retroalimentación de inmediato. Le decimos, mis hermanos, ¿saben? Del grupo la fortaleza es esta. Y lo que tenemos que mejorar es esta. Idealmente utilizar palabras positivas porque así los discípulos se animan a poder continuar. Como decía la palabra, estimulándonos al amor y a las buenas obras, el seguir avanzando, el no quedarse, el seguir avanzando. Hermanos, queridos, aquí tenemos las diferentes formas en que nosotros podemos concluir una clase. Después de eso podemos hacer una oración final. Alguno de los discípulos se puede ofrecer para hacer la oración final. O yo le avisé previamente a alguien, ¿sabe qué? Quiero que usted despida este discipulado de hoy día. Perfecto, hacemos una oración final y nos despedimos. Solamente luego de que yo he visto que mis discípulos aprendieron o no aprendieron. Hermanos, ¿cómo estamos con el cierre de clase? Debo decir que suele ser un talón de Aquiles porque uno toma harto tiempo en actividades y al final como que al cierre lo hace así como, ¡oh, la rápida! Suele pasar, así que no se sienta mal si en algún momento le ocurre.
Hermanos, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? ¿Situaciones particulares que le hayan ocurrido que alguien quiera mencionar? Si no, pasamos a la siguiente. Ya. Entonces, vamos con la tarea de ustedes ahora. Uy, qué raro nos ha cambiado. Ahí sí. Ejercitamos, recuerden, en el desarrollo de una clase nosotros ejercitamos también. Estábamos viendo el cierre de una clase. Ya hice todo lo demás y ahora quiero ver si los discípulos aprendieron. Voy a leer el primero. Dice, tenemos solo dos casos. Cada uno les voy a plantear preguntas, ustedes responden por el chat o activan el micrófono. Ejercitemos. Participe la mayor cantidad que pueda porque así yo tengo un mapeo de cómo, si estamos logrando o no logrando. Para el cierre de una clase, el maestro le entrega a los discípulos una hoja, una pequeña hoja, en la que deben escribir 3 palabras que más le impactaron de la clase sobre el pecado. Luego estas hojas se echan en una caja y por turno sacan un papel y comentan sobre estos conceptos. Eso ocurrió en una clase. Pregunta para ustedes, ¿qué estrategia se utilizó aquí? ¿Se hizo autoevaluación, coevaluación, evaluación formativa? ¿Se hicieron preguntas? ¿Qué se hizo? Comenten. Yo los espero. Con paciencia. Nos quedan los minutitos para hacer esta ejercitación. El cierre de una clase lo hacen con una hojita, escriben las 3 palabras que más le impactaron sobre la clase, lo echan a una cajita y van comentando entre todos. ¿Qué hizo el discípulo? ¿Se evaluó él solito? ¿Se evaluó con el grupo? ¿Cómo se hizo esta evaluación? Ya, nuestra hermana Tania dice coevaluación. Nuestra hermana Lidia también. Ya, coevaluación. Estoy esperando por si acaso, en caso de, porque siempre cierro los mensajes, entonces no quiero que quede algún mensaje pendiente. Coevaluación, ¿ya? ¿Alguien activa el micrófono? Sí, coevaluación igual. Ya, es una coevaluación. Excelente. También se podría considerar autoevaluación en la primera parte donde ellos tenían que anotar lo que más les impactó. Igual es un análisis personal, pero también no profundiza en el que si yo lo logré o no lo logré, ¿ya? Eso se ve más cuando se hace la coevaluación y todos comentan entre todos, ¿ya? Y eso me permite a mí hacer una evaluación formativa de manera general, de manera oral, ¿sí? Porque todos van a ir comentando. Excelente. Vamos a la siguiente. Y aquí necesito que se pongan creativos en la segunda. En una clase se estudiaron versículos relacionados a la doctrina de que Cristo vive en el creyente. Por grupos hicieron infografías para explicar el tema basado en versículos. ¿Qué actividad de cierre se puede realizar a modo de coevaluación? ¿Por qué insisto en la coevaluación? Porque siempre aprendemos en grupo. Si alguien tiene una idea sobre autoevaluación, también puede dar el ejemplo. Si quiere, de las dos. Aquí hay posibilidad para todo. Evaluación entre pares o evaluación individual, también, la que usted elija. ¿Cómo puedo cerrar esa actividad? Si se hizo la infografía, ¿cierto? Se generó esto para saber, para entender por qué Cristo vive en mí, ¿ya? Se vieron versículos. ¿Qué actividad de cierre puedo hacer? Propongan ustedes. Propongan actividades de cierre. Tenemos dudas. Vamos, puede ser una actividad donde ustedes les pregunten, donde revisen algo. Ideas, vamos. Ustedes pueden, confío en ustedes. Ya, la hermana Nélida escogió cadena de preguntas. Excelente. Ahí tenemos una, ¿cierto? Cadena de preguntas. Yo les voy haciendo que los hermanos vayan haciéndose preguntas unos a otros sobre el tema.
¿Por qué va a ser sencillo responder? Porque tienen un producto, tienen la infografía. Entonces, me hicieron esta pregunta, ¿a qué se refiere con que Cristo vive? Ya, ahí buscamos la información y se la entregamos. Se pueden preguntar entre grupos, o si han sido solitos, se juntan de a 2, de a 3, etcétera, dependiendo cómo vayan trabajando ellos. ¿Alguien tiene otra idea? Vamos a tomar al menos una idea más. Alguien hizo una infografía, este grupo hizo una infografía sobre el concepto de Cristo vive en el creyente. ¿Qué actividad de cierre se puede hacer? A modo de coevaluación o autoevaluación también. No tengo miedo de responder. Aquí son aceptadas todas las respuestas, las complementamos. Ya, que con sus palabras, nuestra hermana Tania dice, que con sus palabras expliquen la infografía se me salió el mensaje. La infografía de forma oral. Excelente. Se paran adelante, exponen, comentan el producto. Aquí yo hice, hermanos, mi infografía y se las estoy presentando y esto es lo que yo entendí. Ya, aquí hay alguien que sabe más sobre el tema. Nuestro hermano, se me perdieron los mensajes. Ya. Nuestro hermano Juan dice, el semáforo de aprendizaje con preguntas, ¿qué hizo bien? ¿Qué debo mejorar? Algo que se debe cambiar. Excelente. Ya, ahí tenemos otras ideas. El semáforo de aprendizaje, bueno, el semáforo se utiliza en diferentes instancias para diferentes sucesos. Por ejemplo, se puede abordar para aprendizaje, se puede abordar para conducta, etc. Por ejemplo, puede servir mucho para los niños. Sobre todo para los niños, el semáforo de aprendizaje sirve bastante porque es más visual. Yo lo veo y puedo entender mejor a qué me estoy refiriendo. ¿Ya? Lo que está bien, lo que debo reforzar, no sé, pues cosas que no habían, cosas que yo entendía mal y que debo cambiar esa forma de ver esa doctrina porque no era la correcta, etc. ¿Ya? Súper bien, muchas gracias a nuestro hermano Juan. Vamos con nuestra hermana Claudia que dice, levantamiento de conceptos claves. Excelente. Lo podemos hacer ya sea proyectando las palabras claves, puede ser a mano alzada, comentando las palabras, haciendo la estrategia de que no se repita para que se vaya complementando bastante la actividad. Y nuestra hermana Verónica nos dice, hacer una retroalimentación. Súper. La retroalimentación, ¿cierto? Siempre nos permite a nosotros, ese es el fin de todas estas actividades que planteamos, la retroalimentación, el que se vaya recordando el concepto, ¿ya? Hacer la retroalimentación, o sea, yo puedo ir no redefiniendo la palabra, no, voy planteando nuevamente los conceptos claves, ¿cierto? Eso es una parte que hago yo, ¿cierto? Pueden hacerlo tanto ellos como puedo hacerlo yo con el objetivo, con las ideas que nosotros estábamos abordando. Excelente, mis hermanos, amados, súper bien. Yo creo que la verdad es que creo firmemente en que ustedes pueden tener muy, muy buenas ideas porque finalmente lo que se refiere a la enseñanza es también algo que Dios nos ha puesto a nosotros. La enseñanza es algo que es parte del ministerio del Señor y si Él nos puso en ese camino, Él también nos va a dar las herramientas. Quizá en un inicio no vamos a estar tan seguros, pero siempre podemos estar seguros de que Él va a proveer. Porque Él así lo quiso. Él preparó esa buena obra para nosotros. Entonces, Él también nos va a ir ayudando. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Voy a finalizar con esto. Excelente todos sus respuestas, súper bien ahí su idea, estamos
lo logramos. Estamos ahí claritos con qué cosas se pueden hacer para poder ir cerrando clases. Hay muchas estrategias más, pero eso las vamos a ir viendo la última clase ya como cierre de todas estas actividades. Ahora, cuando yo estoy en un cierre de clase, este es como las ideas extras, bonos que yo siempre les doy. Yo siempre tengo que ser capaz de hacer buenas preguntas. Idealmente no preguntas dicotómicas, o sea, que el niño responda, perdón, la fuerza de la costumbre, que el discípulo me responda sí o no. La idea no es que evitar el sí o el no, o si por fuerza me tiene que responder sí o no, yo le pregunto ¿por qué? Nunca una respuesta cerrada, porque eso no me permite evaluar mucho a mí lo que yo estoy enseñando. Entonces, ¿qué puedo preguntar? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo se relaciona con las clases anteriores? ¿O cómo se relaciona con las cosas que tú haces de manera cotidiana? O puedo preguntar también, ¿hay algo que te pasó durante esta semana que hubiera sido distinto si hubieras sabido esto? ¿O que ahora lo vas a hacer distinto a como lo hiciste antes? ¿Qué proceso hicimos para aprender? O sea, pues hicimos mapa conceptual, hicimos tal cosa, comentamos entre nosotros, etc. ¿Qué estrategia utilizamos? ¿Cuál es la conclusión más importante? ¿Qué conclusión sacó usted, mi hermano? ¿Qué es lo que más le impactó a mi hermano? ¿Y qué le resultó más fácil o difícil? Mi hermano, ¿qué fue lo que más entendió usted? Lo que le quedó más clarito. ¿Y cuál le costó un poquito? ¿O qué cosas se le confunden todavía? Todas esas preguntas yo puedo hacer para que el discípulo se explaye y pueda ir comentando sobre lo que comprende y lo que no. Aquí ustedes ahí pueden profundizar en las preguntas. Ustedes son quienes van a conocer a sus hermanos con los que van a trabajar. Entonces ustedes saben también qué preguntas le pueden plantear para profundizar más todavía. Mis hermanos, ¿está claro hasta ahí? Me quedó claro con las ideas que ustedes me daban de que se va entendiendo. Pero igual para estas preguntas se pueden plantear en cualquier momento, ¿ya? Todas estas preguntas, la idea es que sean como parte de toda la dinámica de cierre. Ya. Vamos a lo último entonces. Ideas. Ahora, vamos comentando. El recuadro con las palabras moradas. Eso es lo primero que vamos a comentar en el chat o a viva voz. ¿Qué momento de la clase estábamos abordando hoy día? Vamos con el cierre. Estamos haciendo un cierre. Cierre de clase. Estamos terminando. Sí. Tipo. Cierre. El cierre, ¿cierto? Ya, súper bien. El momento de cierre. Estrategias de cierre. Ya, súper bien. Vamos bien. Vimos el cierre y qué estrategia puedo hacer para hacer el cierre. Ya. Palabras clave. Vamos ahora con la parte naranja. Parte naranja. Palabras clave del concepto. Palabras clave del concepto. ¿Qué es lo que es un cierre de clase? ¿Qué hago yo en un cierre de clase? Vamos, palabras claves. Solo palabras claves. Una, Auto. 2, 3 palabras. Reforzar ¿Hermano ideas. Abraham? Ya, alguien dijo reforzar ideas. No sé si fue el hermano Abraham o el hermano Bastián, pero el Señor le bendiga a los dos. Ya, coevaluación. Ahí tenemos otra. Perfecto. Hacer una síntesis. Bien, excelente. Síntesis. ¿Quién habló? Mire, Mi hermano, yo ¿quién habló? soy el esposo de la hermana Verónica, pues estoy camuflado hoy día. Ah, mi hermano, ¿su nombre? No César, de Angol. Sí, yo dije, la había reconocido la voz. Ya. Amén. Señor bendiga la participación. ¿Qué otra palabra clave más? Ha mencionado ya. Recordar lo Menciona que la síntesis. mencionamos. ¿Mi hermana Nélida? Ajá. Recapitular lo que mencionamos, la clase, lo que estábamos hablando de la clase. Excelente, muy bien. Recapitular. Hacer una síntesis. Coevaluación. ¿Qué más dijeron? Una demostración. Tengo dificultades de memoria. Ya, una demostración, perfecto. Yo permito que el discípulo me demuestre lo que aprendió. Ya, excelente. Eso nos faltaba. Sí, eso nos faltaba.
Perfecto. Ahora, ya pasamos por el momento de la clase abordado, el cierre, palabras claves, ustedes las acaban de mencionar. Lo último del cierre. ¿Alguna estrategia? Mencionen alguna estrategia de cómo puedo cerrar una clase. Vamos, vamos. Cadena de preguntas. Súper bien, hermano Abraham. ¿Quién más? Autoevaluación. Autoevaluación, perfecto. Ya habíamos mencionado la Evaluación colaboración. formativa. Evaluación formativa, excelente. Pregunta clave. Ya, preguntas clave, ¿cierto? Hacer preguntas clave, perfecto. Las preguntas son, valga la redundancia, la clave del cierre. Ya, perfecto. Evaluación ¿Alguna otra? escrita. Ya Evaluación puedo hacer escrita. una evaluación escrita. Perfecto, puedo hacer una evaluación escrita. Y la Revisión de revisión del las producto final. actividades. Me pareció que dijeron lo mismo, ¿no? Revisión del producto final, ¿cierto? Yo le pude haber hecho hacer una actividad, la revisamos entre todos, ¿cierto? Mis hermanos, felicitaciones. Se ganaron una... Espérenme. Se ganaron aplausos de mi parte. Les doy muchos aplausos. Estuvieron súper. Ya. Es que no me acordaba si había otra diapositiva. No, no, había otra. Ya, mis hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Muy contenta por tener en este caso, a discípulos, entre comillas, discípulos maestros, como ustedes que han participado, que se han comprometido a esto. Como tarea, no va a ser una tarea en sí. Los que ya hablaron conmigo ya tienen clara la película porque ya terminaron de hacer su actividad. Los que no han enviado la actividad de la clase anterior, vayan desarrollándola. Ya es para ejercitación. Y incorpórenle el cierre. ¿Ya? Los que ya hicieron la actividad anterior, si gustan, pueden enviarme, como mi hermana sabe que a esta actividad que yo hice le agregaría tal cosa para el cierre. Ya con eso estamos listos. Pero sí es importante que la actividad de la clase anterior la realicen, ¿ya? Ahí está mi contacto, por eso yo le dejo harto ratito aquí, porque ustedes cualquier cosa ustedes me pueden escribir, me pueden enviar un correo. Este es un correo, el otro de diferencial igual lo pueden ocupar, así que no importa, me han llegado cosas los dos correos. ¿Dónde dejo de presentar? Aquí. Hermano Abraham.